Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al oír esto, los fariseos le dijeron: Estás dando testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no tiene valor. Jesús les contestó: Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque yo no soy solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En su ley está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús le contestó: Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, junto a las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos en nuestro camino cuaresmal y haznos cada vez más dóciles a la palabra que vamos a escuchar. Muy buenos días a todos. Empecemos nuestra reflexión. Aunque la fiesta de los tabernáculos ya había terminado, Jesús se había quedado en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. Y otra vez, algunos judíos cuestionaron su palabra, su persona y su autoridad. Y como era de esperar, aquí volvemos a presenciar otra de las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Jesús nos dice en el versículo 12: Yo soy la luz del mundo. Esta es una de las definiciones que Jesús hace de sí mismo. Quizás la razón por la que en este momento hizo tal afirmación deberíamos de buscarla en la que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Allí se habían encendido unos enormes candeleros con los que se intentaban recordar la columna de fuego que guió a los israelitas durante las noches a través de su peregrinaje en el desierto. Lo podemos leer en Éxodo 13:21. La relación con esto no sería de extrañar, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esta etapa del pueblo de Dios, como por ejemplo el maná que el pueblo había sido sustentado en el desierto, o el agua de la roca que había servido para satisfacer su sed. Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo de Dios encarnado quien les podía iluminar y despejar las tinieblas de sus corazones. Y no solo a ellos, porque lo que Jesús afirmó es que Él es la luz del mundo. Se los voy a repetir: Él es la luz del mundo, indicando con esto su misión universal de todo su ministerio. Cristo es la luz para todos los hombres, en todo momento y en todo lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Por supuesto, estas palabras implican que el mundo necesita de su luz, porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas y que solo el Señor Jesucristo
puede cambiar esta situación. Ahora bien, si algún hombre hablara de esta manera, todos pensarían que no estaba del todo cuerdo. Pero la absoluta pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba nos ha llevado a creer que lo que dijo era la verdad y que Él realmente es la luz del mundo. Juan el Bautista, ya lo habíamos dicho, recordemos, ya había anunciado esto al comenzar su evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo leemos en Juan 1:9. Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta. Continuemos del versículo 19 y 20 que nos dice, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y el Señor se los dijo, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No habían sido capaces de reconocer al Hijo, a quien tenían delante de ellos, y mucho menos a su Padre, a quien no conocían ni habían visto. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Fijémonos nosotros su cerrazón. Cuando Jesús hablaba de su Padre, se refería a Dios. Sin embargo, los fariseos le preguntaron por su Padre terrenal. Con esto vuelve a surgir nuevamente la cuestión del origen de Jesús. Ellos desconocían la verdadera naturaleza de Jesús y tampoco lograban comprender su inseparable unión con el Padre. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Nos lo dice claramente. Es de suponer, por tanto, que estaban pidiéndole que presentara a su Padre humano, pero que diera testimonio, para que diera testimonio a favor de él. Sin embargo, es muy probable que ellos habían entendido perfectamente que se estaba refiriendo a su Padre Celestial. Pero, aquí viene el pero, lo que pretendían era restar autoridad a su afirmación con una burla sarcástica. ¿Dónde está tu padre?, le preguntaron. Al fin y al cabo, aunque Jesús hablaba una y otra vez de su Padre, ellos no lo veían allí, y el testimonio de un testigo ausente no aprovechaba para nada. Así que Jesús tiene que volver a un tema del que ya había tratado anteriormente. La razón de su ignorancia se debía a que no conocían al Padre, ni tampoco quién era Él. Si conocieran a alguno de ellos, también conocerían al otro, siendo los dos de la misma naturaleza. Nosotros como cristianos bautizados estamos llamados a ser luz del mundo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio del amor, con el ejemplo de nuestra vida y con el testimonio de nuestra palabra. Vamos a hacer un propósito, reforzando la unidad familiar, por ejemplo, rezando en familia, escuchando y compartiendo las penas de nuestro prójimo, ayudando cuando lo veamos en apuros. En fin, la caridad es ingeniosa. Hay mil maneras de vivirlas. Solo hace falta querer ser la luz del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.